Módulo número 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Síndrome de mala absorción intestinal. Las afecciones del aparato digestivo. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, mayo de 2021. Objetivos. Establecer los diagnósticos diferencial, positivo y etiológico acorde con los datos recogidos en una historia clínica completa. Indicar e interpretar los exámenes de utilidad en estas afecciones, contrastando estos con el pensamiento médico. Ordenar ingreso o manejo ambulatorio. Decidir necesidad de interconsulta. Orientar tratamiento médico o quirúrgico. Establecer medidas de prevención, promoción y rehabilitación. Brindar apoyo psicológico al enfermo y sus familiares, teniendo en cuenta los principios de la ética médica. Enfermedades y síndromes enterocólicos. Contenido. Concepto. Cuadro clínico. Fisiopatología y etiopatogenia. Exámenes generales, pruebas de absorción, pruebas del aliento, endoscopia, biopsia. Interpretación, contraindicaciones. Complicaciones. Diagnóstico diferencial. Evolución y pronóstico. Criterio de ingreso, alta y seguimiento. Tratamiento médico, dieta, medicamentos, y quirúrgico. Apoyo psicológico. Deficiencia de lactasa. Epidemiología. La deficiencia adquirida de lactasa es la causa más frecuente de malabsorción selectiva de hidratos de carbono. La mayor parte de las personas, excepto las de origen noreuropeo, comienzan a ver disminuida la actividad de lactasa en torno a los 2 años de edad. La prevalencia de la deficiencia de lactasa es mayor, del 85 al 100%, en personas de origen asiático, africanos o indios nativos norteamericanos. Biopatología. La persistencia o no de la actividad de la lactasa se asocia con un polimorfismo de un solo nucleótido CT, 13910, que se encuentra en el gen de la lactasa en el locus cromosómico 2q21, 22. La hipolactasia se asocia al genotipo CC, 13910 en dichos grupos étnicos. El mecanismo a través del cual esta variante regula a la baja el gen de la lactasa no se conoce, aunque los estudios funcionales al respecto parecen indicar que se ven implicadas alteraciones dependientes del genotipo en los niveles de ARN mensajero. Manifestaciones clínicas. Los adultos con deficiencia de lactasa presentan como síntomas característicos gases, distensión abdominal y diarrea tras la ingestión de leche o derivados lácteos, aunque sin pérdida de peso. La lactosa no absorbida es osmóticamente activa, lo que da lugar a la liberación de agua e iones a la luz intestinal. Al alcanzar el colon, las bacterias metabolizan la lactosa a ácidos grasos de cadena corta, dióxido de carbono e hidrógeno gaseoso. Los ácidos grasos de cadena corta son transportados con el sodio a las células epiteliales del colon, facilitando la reabsorción de líquidos en él. Si la capacidad de reabsorción de ácidos de cadena corta en el colon se ve superada, se produce diarrea osmótica, véase más adelante el análisis de la malabsorción de hidratos de carbono en diarreas acuosas. Diagnóstico. El diagnóstico de la deficiencia de lactasa adquirida puede establecerse mediante tratamiento empírico con una dieta libre de lactosa, que da lugar a la remisión de los síntomas, por prueba de aliento de hidrógeno tras administración oral de lactosa, o mediante pruebas genéticas. Numerosas enfermedades intestinales dan lugar a deficiencia de lactasa. Se cuentan entre ellas la gastroenteritis viral, la enfermedad celíaca, la giardiasis y el sobrecrecimiento bacteriano. Deficiencia de enteropeptidasa congénita, enterocinasa. La enteropeptidasa es una proteasa del borde en cepillo que convierte el tripsinógeno en tripsina, desencadenando la cascada de activación de la proteasa pancreática en la luz intestinal. Esta deficiencia, poco frecuente, de enteropeptidasa determina la incapacidad para activar todas las proteasas pancreáticas y produce una malabsorción de proteínas grave.
En la lactancia se manifiesta con diarrea, retraso del crecimiento y edema hipoproteinémico. Abetalipoproteinemia. La formación y la exocitosis de kilomicrones en la membrana vasolateral de las células epiteliales intestinales son necesarias para la liberación de lípidos a la circulación sistémica. Una de las proteínas requeridas para el ensamblaje y la secreción de kilomicrones es la proteína de transferencia de triglicéridos microsómicos, que muta en personas afectadas de abetalipoproteinemia. Los niños que presentan este trastorno presentan malabsorción y consecuencias de la carencia de vitamina E, retinopatía y degeneración espinocerebelosa. Las pruebas bioquímicas muestran concentraciones plasmáticas bajas de apoproteína B, triglicéridos y colesterol. Las anomalías de los lípidos de membrana dan lugar a acantosis de los glóbulos rojos, glóbulos espinosos. La biopsia intestinal es diagnóstica. El tejido se caracteriza por la repleción de las células epiteliales con gotas de lípido. Las calorías son aportadas mediante tratamiento con dieta baja en grasas que contenga triglicéridos cadena media. La inadecuada absorción de los ácidos grasos de cadena larga en ocasiones da lugar a deficiencia de ácidos grasos esenciales. A veces son necesarias dosis elevadas de vitaminas liposolubles, en especial de vitamina E. Las mutaciones en el gen de la apolipoproteína B, hipobetalipoproteinemia, y la retención intracelular de kilomicrones, enfermedad de Anderson, producen un síndrome clínico similar, aunque menos grave, siendo rara la malabsorción de grasas. Enfermedad celíaca. Definición y epidemiología. La enfermedad celíaca, también llamada sprue celíaco, sprue no tropical o enteropatía sensible al gluten, es un trastorno inflamatorio del intestino delgado precipitado por la ingestión de trigo, centeno y cebada en individuos genéticamente predispuestos. Los valoración selectiva para detección de los anticuerpos antiendomisio, y antitransglutaminasa tisular, asociados a la enfermedad celíaca, indican una prevalencia en la población de raza blanca de aproximadamente el 1%. Entre los grupos de alto riesgo de enfermedad celíaca se cuentan los parientes de primer grado y las personas con diabetes mellitus de tipo 1, enfermedad tiroidea autoinmunitaria, cirrosis biliar primaria, síndrome de Turner y síndrome de Down. En torno al 20% de los pacientes diagnosticados de síndrome del intestino irritable o de colitis microscópica, linfocítica, padética, padecen enfermedad celíaca. Biopatología. Los factores ambientales y genéticos son importantes para el desarrollo de la enfermedad celíaca. Cerca del 15% de los familiares en primer grado de los sujetos afectados sufren enfermedad celíaca. La predisposición se ha cartografado en la región del antígeno leucocítico humano D del cromosoma 6. Más del 90% de los europeos septentrionales con enfermedad celíaca presentan el heterodímero DQ2 codificado por los alelos DK10501 y DQB10201, en comparación con la cifra del 20 al 30% de los controles. Un grupo menor de celíacos porta el alelos del antígeno leucocítico humano DQ8. Muchos alelos no alelos del antígeno leucocítico humano identificados en los estudios de asociación en todo el genoma justifican una pequeña fracción del riesgo genético. Casi todos estos genes participan en las respuestas inmunitarias adaptativa e innata. Se han detectado variantes solapadas en la diabetes, artritis reumatoide y enfermedad de Crohn. Otros factores. La fracción proteica del gluten del trigo, soluble en alcohol, las gliadinas y las proláminas similares del centeno y la cebada, causan inflamación intestinal en personas susceptibles. La avena, que contiene vitaminas ricas en glutamina, pero no así en prolina, rara vez es tóxica. Las gliadinas y las proláminas similares con alto contenido en prolina son relativamente resistentes a la digestión por parte de las proteasas humanas. Entre los sujetos con enfermedad celíaca se han identificado muchos péptidos de gliadinas y prolamina que estimulan los clones de linfocitos T intestinales restringidos por alelos del antígeno leucocítico humano DQ2 y alelos del antígeno leucocítico humano DQ8. Mediante extensos cribados de los linfocitos de la sangre se han identificado 3 péptidos inmunodominantes de proláminas del trigo, cebada y centeno entre los celíacos con el alelo DQ2. Los péptidos dominantes difieren entre los celíacos con DQ8. La proteína DQ2 expresada en células que presentan el antígeno carga positivamente los receptáculos de unión.
La transglutaminasa tisular, autoantígeno reconocido por el anticuerpos antiendomisio, puede favorecer la inflamación intestinal por desamidación de determinados residuos de glutamina en la gliadina y proláminas similares, para dar lugar a ácido glutámico con carga negativa. En la forma desamidada, la mayor parte de los péptidos de la gliadina presentan una mayor afinidad de unión por DQ2 y son estimuladores más potentes de las células T sensibilizadas al gluten. La atrofia de las vellosidades puede ser consecuencia de la inflamación desencadenada por el gamma interferón liberado por las células TCD4 restringidas por DQ2 o DQ8 en la lámina propia. Como posible alternativa, los linfocitos intraepiteliales pueden producir directamente la muerte de las células epiteliales bajo la influencia de la interleucinas 15 liberada por los enterocitos sometidos a estrés. Manifestaciones clínicas. La enfermedad celíaca suele manifestarse en etapas tempranas de la vida, en torno a los 2 años de edad, después de que el trigo se incorpore a la dieta, o, más tarde, entre la segunda y la cuarta décadas de vida, aunque puede aparecer a cualquier edad. Su primera manifestación puede producirse tras cirugía o tras un episodio de diarrea infecciosa. La lactancia materna y el momento de la introducción del trigo en la dieta, a los 4 o 6 meses de edad, reducen el riesgo o retrasan el desarrollo de la enfermedad celíaca en bebés de riesgo. Los adultos celíacos en Estados Unidos a menudo presentan anemia u osteoporosis sin diarrea, junto con otros síntomas gastrointestinales. Lo más probable es que estas personas presenten una enfermedad proximal, que dificulta la absorción de hierro, folato y calcio, pero que deja una superficie adecuada en el resto del intestino para la absorción de los demás nutrientes. Otras manifestaciones extraintestinales de la enfermedad celíaca son exantema, dermatitis herpetiforme, trastornos neurológicos, depresión, paranoia, trastornos reproductivos, infertilidad, aborto espontáneo, baja talla, hipoplasia del esmalte dental, pancreatitis, hepatitis crónica o miocardiopatía. Otras manifestaciones clínicas. Las personas con afectación mucosa significativa se presentan con diarrea acuosa, pérdida de peso o retraso del crecimiento y manifestaciones clínicas asociadas a deficiencias de vitaminas y minerales. La carencia de cobalamina es más frecuente de lo que antes se creía, se da en el 10% de los pacientes, y se suele corregir por sí misma con una dieta sin gluten. Los individuos sintomáticos requieren suplementos de vitamina B12. La diarrea se desarrolla por diversos mecanismos, incluidos la disminución de la superficie de absorción de agua y electrolitos, el efecto osmótico de los nutrientes luminales no absorbidos, el aumento de la superficie para la secreción de cloruro, hiperplasia de las criptas, y la estimulación de la secreción de líquidos intestinales por los mediadores inflamatorios y los ácidos grasos no absorbidos. Algunos pacientes presentan alteración de la secreción de enzimas pancreáticas, debida a reducción en la liberación de colecistocinina mucosa o a sobrecrecimiento bacteriano, que pueden contribuir al desarrollo de diarrea. Las personas no celíacas con hipersensibilidad al gluten manifiestan síntomas intestinales y extraintestinales relacionados con el trigo que se parecen a los de la enfermedad celíaca, pero sin inflamación intestinal y marcadores serológicos de la enfermedad celíaca. La causa puede residir en oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables o en el gluten. Figura 145. Aspecto de biopsia intestinal con vellosidades aplanadas, criptas hiperplásicas y linfocitos intraepiteliales aumentados. Figura 146. Regeneración de las vellosidades tras el comienzo de una dieta sin gluten. Diagnóstico. La prueba de los anticuerpos inmunoglobulina A antitransglutaminasa tisular, si se solicita con una determinación de la inmunoglobulina A en el suero, constituye una estrategia coste-efectiva para el cribado de los grupos de alto riesgo. Los títulos muy altos de anticuerpos inmunoglobulina A antitransglutaminasa y anticuerpos antiendomisio resultan prácticamente diagnósticos de la enfermedad celíaca. Los anticuerpos inmunoglobulina A, frente a anticuerpos antiendomisio, detectados por inmunofluorescencia indirecta, resultan muy sensibles, 90%, y específicos, 95 a 99%, para la enfermedad celíaca activa en los laboratorios experimentados.
La prueba de inmunoabsorción ligada a enzimas, ELISA, que detecta los anticuerpos contra transglutaminasa tisular posee la misma sensibilidad que la prueba anticuerpos antiendomisio, pero es menos específica. La prueba inmunobarométrica de anticuerpos inmunoglobulina A e inmunoglobulina G contra gliadina desamidada, un peptidogramos gliadina sintético biotinilado en el que la glutamina es reemplazada por ácido glutámico, posee una sensibilidad y especificidad cercanas a la de los anticuerpos inmunoglobulina A antitransglutaminasa tisular. Estudio de anticuerpos. Los pacientes con una enfermedad leve pueden presentar un estudio negativo de anticuerpos. Los sujetos con deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, presente hasta en el 2,6% de los celíacos, tienen un resultado negativo en las pruebas de anticuerpos inmunoglobulina A antitransglutaminasa tisular, péptido gliadínico y anticuerpos antiendomisio. En estos casos, los anticuerpos inmunoglobulina G antitransglutaminasa tisular o contra el péptido gliadínico facilitan el diagnóstico y la vigilancia. Si el resultado es equívoco, pruebas serológicas negativas y resultado equívoco de la biopsia o pruebas serológicas positivas y resultado normal de la biopsia, la genotipificación alelos del antígeno leucocítico humano permite descartar el diagnóstico de enfermedad celíaca entre personas que carecen del gen DQ2 o DQ8. El diagnóstico de enfermedad celíaca se confirma por las alteraciones características de la biopsia del intestino delgado y su mejora cuando se instituye una dieta sin gluten. Se sigue precisando la biopsia para el diagnóstico de la mayoría de los adultos que acuden, de ordinario, con síntomas atípicos o de los familiares asintomáticos en primer grado identificados a través del cribado. Los niños no requieren biopsias y muestran un incremento quíntuple en los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, una prueba serológica anticuerpos antiendomisio positiva, un genotipo DQ2 o DQ8 y síntomas gastrointestinales característicos. El aplanamiento de la mucosa se observa en la endoscopia en forma de pliegues duodenales festoneados o reducidos. Los rasgos característicos de la biopsia son vellosades ausentes o romas, hiperplasia de criptas, aumento de linfocitos intraepiteliales e infiltración de la lámina propia por células plasmáticas y linfocitos. En algunos casos, el único hallazgo anómalo en la biopsia es el aumento de linfocitos intraepiteliales. La presencia de mucosa hipoplásica es indicativa de enfermedad intestinal irreversible, terminal. Tabla 148. Dosis de vitaminas y minerales utilizadas en el tratamiento de la malabsorción. Vitamina dosis oral, dosis parenteral. Vitamina A hidrosoluble, 25.000 unidades por día. Vitamina E hidrosoluble, 400 a 800 unidades por día. Vitamina D 25.000 a 50.000 unidades por día. Vitamina K 5 miligramos por día. Ácido fólico 1 miligramos por día. Calcio 1500 a 2000 miligramos de calcio elemental por día. Citrato cálcico, 500 miligramos de calcio comprimido. Carbonato cálcico, 500 miligramos de calcio comprimido. Magnesio, solución de gluconato de magnesio 2 mililitros de solución ion al 50%, 8 miliequivalentes, intramuscular en ambas nalgas. 1 a 3 cucharaditas, 12 a 36 miliequivalentes de magnesio, en 1 a 2 L de sales de rehidratación oral o de bebida isotónica tomados a lo largo del día. Cloruro de magnesio hexahidrato, 100 a 600 miligramos de magnesio elemental por día. Zinc, gluconato de zinc 20 a 50 miligramos de zinc elemental por día. Hierro 150 a 300 miligramos de hierro elemental por día. Sacarosa férrica. Complejo hierro polisacáridos. Complejo de gluconato férrico de sodio. Sulfato o gluconato de hierro. Hierro dextrano, como el calculado para la anemia intravenoso o intramuscular. Complejo B1 comprimido de megadosis por día. Vitamina B12 2 miligramos por día. 1 miligramo intramuscular o subcutáneo al mes. Cobre, sulfato de cobre 2, 3 miligramos por día. 1, 2 miligramos intravenoso / día. Tratamiento. El tratamiento consiste en una dieta libre de gluten, que se ha de mantener durante toda la vida, de la que se benefician incluso los pacientes asintomáticos con una prueba anticuerpos antiendomisio positiva. Los cereales de trigo, centeno y cebada deben quedar excluidos de la dieta, mientras que el arroz y el maíz son tolerados. La avena, si no tiene restos de trigo, también es tolerada en la mayoría de los casos. La remisión lo más rápida posible a un grupo de apoyo para celíacos, o una página web de reputación reconocida suele ser una medida adecuada, destinada a fomentar el seguimiento de la dieta. Debido a la posible deficiencia secundaria de lactasa, también es recomendable una dieta libre de lactosa hasta que los síntomas remitan.
En todas las personas con enfermedad celíaca ha de realizarse una densitometría ósea, ya que el 70% de ellas padecen osteopenia u osteoporosis. Los pacientes con diarrea y pérdida de peso deben someterse a valoración selectiva de posibles carencias de vitaminas y minerales. El 70% de los celíacos padecen osteopenia. Las deficiencias de vitaminas y minerales deben ser corregidas y las mujeres en edad gestante han de recibir suplementos de ácido fólico. A menudo la masa ósea mejora solamente con una dieta sin gluten. Los pacientes con carencia de vitamina D o calcio han de ser tratados con suplementos, controlando la dosis en función de los niveles de vitamina 25, o horas D y con un análisis de orina de 24 horas para la determinación del calcio. Pronóstico. El 90% de los pacientes con enfermedad celíaca tratados mediante dieta sin gluten experimentan mejora de los síntomas en un plazo de 2 semanas. La principal causa de mala respuesta a la dieta es el mantenimiento de la ingesta de gluten. Otras posibilidades son una infección intestinal no diagnosticada, un diagnóstico alternativo, por ejemplo consumo de artritis reumatoide sobre todo por pacientes mayores con enteropatía de tipo SPRUE, pero serología negativa para la enfermedad celíaca, agamaglobulinemia, diagnosticada por hipogamaglobulinemia, enteritis autoinmunitaria, diagnosticada mediante anticuerpos antienterocitos positivos, y apoptosis de las criptas, o pérdida de células caliciformes en la biopsia de intestino delgado, sobrecrecimiento bacteriano, insuficiencia pancreática, colitis microscópica, u otras alergias alimentarias. Leche de vaca, proteína de soya. Hasta el 40% de los pacientes con enfermedad celíaca que experimentan una mejoría sintomática presentan una recuperación histológica incompleta con la dieta libre de gluten. En estos pacientes, los síntomas y la histología mejoran con una dieta más rigurosa. En un pequeño porcentaje de pacientes, los síntomas y la enteropatía no mejoran a pesar de la dieta sin gluten estricta. En tales pacientes está indicada la realización de la biopsia intestinal. En algunos casos se observa deposición de colágeno bajo la superficie epitelial, SPRUE colágeno, o una población policlonal de linfocitos intraepiteliales, enfermedad celíaca refractaria de tipo 1. Otros padecen yeyunitis ulcerativa o una población monoclonal de células T intraepiteliales con fenotipo aberrante, o bien reordenamientos del gen receptor de células T clonales, lo que constituye un factor predictivo de linfoma de células T asociado a enteropatía, indicativo de mal pronóstico. La endoscopia con videocápsula y la enteroscopia asistida con balón ayudan a establecer el diagnóstico. Los pacientes con SPRUE colágeno, enteritis autoinmunitaria o enfermedad celíaca refractaria de tipo 1 responden a menudo al tratamiento con prednisona, de 20 a 40 mg por día vía oral, o budesonida, 9 mg vía oral al día. Enfermos celíacos. Los pacientes con enfermedad celíaca tienen más posibilidades de sufrir otras enfermedades autoinmunitarias, como diabetes de tipo 1, tiroiditis, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, cirrosis biliar primaria, eris autoinmunitaria, vitíligo y pancreatitis. Curiosamente, un tercio de los pacientes con ataxia esporádica idiopática tienen anticuerpos antitransglutaminasa 6, compatibles con enfermedad inducida por el gluten. Los enfermos celíacos presentan un riesgo aumentado de padecer linfoma de células T, carcinomas del tracto gastrointestinal, adenocarcinomas esofágico, de intestino delgado y colónico, y también aumento de la mortalidad. La dieta libre de gluten estricta mantenida durante toda la vida reduce estos riesgos. El linfoma de células T intestinal es infrecuente, aunque debe sospecharse en personas que experimenten dolor abdominal, caída de los síntomas tras la respuesta inicial a la dieta libre de gluten o enfermedad celíaca refractaria. SPRUE tropical. El SPRUE tropical es una enfermedad inflamatoria del intestino delgado asociada a sobrecrecimiento de bacterias, predominantemente coliformes. Afecta a personas que viven en áreas tropicales o que viajan a ellas, en especial las de la India, sudeste asiático, Puerto Rico y otras zonas del Caribe. Con la expansión del turismo y la economía global, esta podría representar una causa poco conocida de enteropatía o confundirse con la enfermedad celíaca. Los afectados presentan de forma característica diarrea y anemia megaloblástica secundaria a carencias de vitamina B12 o folato, aunque algunos pacientes solo padecen anemia.
Biopsia intestinal muestra atrofia vellosa subtotal y parcheada en el intestino delgado proximal y distal, que puede deberse al efecto de las toxinas bacterianas sobre la estructura intestinal o a los efectos secundarios de la carencia de vitamina B12 en el intestino megaloblástico. El diagnóstico se fundamenta en la historia, la documentación de deficiencia de vitamina B12 y, o, folato y la presencia de anomalías en el informe de biopsia. El tratamiento consiste en un ciclo prolongado de tetraciclina, 250 mg vía oral 4 veces al día, o doxiciclina, 100 mg vía oral 2 veces al día, ácido fólico, 5 mg por día vía oral, y, si hay una carencia asociada, inyecciones de vitamina B12, 1000 mg por semana, hasta que remitan los síntomas. El 20% recidiva o se reinfecta, sobre todo las personas nativas de los trópicos. Giardia lamblia. La infección por Giardia lamblia, la más común entre las protozoarias en Estados Unidos, produce malabsorción en personas infectadas con numerosos trofozoitos, sobre todo en huéspedes inmunocomprometidos o con déficit de inmunoglobulina A. La malabsorción se registra cuando numerosos organismos cubren el epitelio y dan lugar a inflamación de la mucosa, lo que determina el aplanamiento de las vellosidades y la disminución de la superficie de absorción. La prueba de heces para detección de huevos y parásitos en esta fase con frecuencia es negativa por la fijación de los organismos al intestino delgado proximal. El diagnóstico puede establecerse por ELISA de captura de antígeno en heces, aunque en ocasiones requiere aspiración duodenal y biopsias. Virus de la inmunodeficiencia humana. La diarrea, la malabsorción y la consunción son frecuentes en enfermos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, aunque se registran cada vez con menor frecuencia a medida que mejoran los tratamientos antirretrovirales. En pacientes que reciben antirretrovirales de gran actividad, es más probable que la diarrea se deba a los inhibidores de la proteasa que a infección entérica. La malabsorción suele deberse a infección por criptosporidios, complejo Mycobacterium avium intracellularé, y Zoospora belli o microsporidios. Un organismo puede identificarse mediante examen de heces o biopsia intestinal aproximadamente durante el 50% del tiempo. La enteropatía por síndrome de inmunodeficiencia adquirida, término usado cuando no se identifica ningún organismo, también da lugar a malabsorción. Entre los mecanismos de la malabsorción y la diarrea se cuentan la atrofia vellosa, el aumento de la permeabilidad intestinal, el tránsito rápido del intestino delgado, en pacientes con infección protozoaria, y la lesión ultraestructural de los enterocitos, en la enteropatía por síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y diarrea, los resultados de las pruebas de determinación de grasa fecal a menudo son anómalos. Los niveles de albúmina sérica, vitamina B12 y zinc con bajos. La carencia de vitamina B12 es producida sobre todo por enfermedad de Lilleon, aunque la reducción del factor intrínseco y de la transcobalamina puede contribuir a su desarrollo. El tratamiento de la malabsorción debe centrarse en la restauración de la función inmunitaria, actuando sobre la infección por virus de la inmunodeficiencia humana subyacente con antirretrovirales. Si es posible, se debe proceder al tratamiento antibiótico del organismo agresor. Cuando este no puede ser erradicado, se registran diarrea crónica y malabsorción. El tratamiento en estos casos se basa en la administración de agentes antimotilidad y en una dieta libre de lactosa y baja en grasas. El tratamiento de reposición de las enzimas pancreáticas puede probarse en pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia humana que toman antirretrovirales de elevada actividad o análogos nucleosídicos y que padecen malabsorción de grasas de origen oculto. Cuando son necesarios suplementos calóricos, se toleran mejor los suplementos orales líquidos predigeridos ricos en triglicéridos de cadena media, semielementales. Se ha de proceder a la valoración selectiva de las deficiencias de vitaminas y minerales y a su correspondiente tratamiento. Enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple, causa poco frecuente de malabsorción, se manifiesta por síntomas gastrointestinales asociados a otros síntomas sistémicos, como fiebre, dolor articular o alteraciones neurológicas. En torno a un tercio de los pacientes presenta afectación cardíaca, y la más habitual es la endocarditis con cultivo negativo. Ocasionalmente los afectados por la enfermedad presentan enfermedad ocular o neurológica sin síntomas gastrointestinales. Los hombres, en particular los de raza blanca, suelen verse afectados más a menudo que las mujeres.
El organismo responsable de la enfermedad de Whipple es un actinomiceto gram positivo, Tropheriма whipplei. La epidemiología y la patogenia de la enfermedad no se conocen con precisión. La prevalencia de la enfermedad es mayor en personas que trabajan en granjas que en otras áreas profesionales, lo que sugiere la posibilidad de que el organismo causante viva en los suelos terrosos. Utilizando la reacción en cadena de la polimerasa, se ha detectado T. whipplei en aguas residuales y en muestras de biopsia duodenal, jugos gástricos, saliva y heces de personas sin enfermedad clínica. No se sabe si esto último se debe a la existencia de un estado portador o de formas no patógenas del organismo. Los posibles factores implicados en la enfermedad son los defectos inmunológicos, interleucinas, 16, y la asociación con el gen alelos del antígeno leucocítico humano B27. La biopsia de intestino delgado muestra vellosidades aplanadas e infiltración de la lámina propia con grandes macrófagos, que presentan tinción positiva con ácido periódico de Schll y están llenos de microorganismos. Es importante diferenciar estos macrófagos de los macrófagos infectados por complejo M. avium intracelulare, que presentan tinción ácido alcohol resistente positiva y se hallan en enfermos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El tratamiento se basa en un ciclo prolongado con antibióticos de amplio espectro, por ejemplo ceftriaxona 2 gramos cada día intravenoso o meropenem 1 gramos intravenoso 3 veces al día. A continuación 160 mg de trimetoprim y 800 mg de sulfametoxazol vía oral 2 veces al día durante un año o 160 mg de trimetoprim y 800 mg de sulfametoxazol vía oral 2 veces al día durante un año. Se productivas, aunque el tratamiento inicial con ceftriaxona o meropenem parenteral parece que baja su incidencia. Enfermedad del injerto contra el huésped. La diarrea se registra con frecuencia después de un trasplante halogénico de células madre de médula ósea. Inmediatamente después del trasplante, la diarrea es producida por los efectos tóxicos del tratamiento citorreductor en el epitelio intestinal. Entre los 20 y los 100 días siguientes al trasplante, en cambio, la diarrea suele deberse a enfermedad del injerto contra el huésped o a infección. Clínicamente, los pacientes de enfermedad del injerto contra el huésped se presentan con exantema cutáneo, colestasis hepática, mucositis bucal, anorexia, náuseas, vómitos, calambres abdominales y diarrea. El diagnóstico de enfermedad del injerto contra el huésped en el tracto gastrointestinal puede establecerse por biopsia del estómago, el intestino delgado o el colon. En casos leves, la mucosa aparece normal en la endoscopia, aunque en la biopsia se puede detectar apoptosis de las glándulas gástricas o de las células de las criptas. En casos graves, la denudación del epitelio intestinal da lugar a diarrea y malabsorción y con frecuencia requiere soporte nutricional parenteral. El octreótido, en dosis subcutánea de 50 a 250 mg 3 veces al día, resulta útil para limitar el volumen de heces. El tratamiento de la enfermedad del injerto contra el huésped se realiza con corticoides y globulina antitimocítica, combinada con soporte nutricional hasta recuperar la función intestinal. Síndrome del intestino corto. La malabsorción producida por la resección o derivación quirúrgica del intestino delgado se denomina síndrome del intestino corto. Las causas más habituales en Estados Unidos son la resección masiva del yeyuno como consecuencia de estrangulación intestinal, el vólvulo o isquemia, mesentérica o tras cirugía intraabdominal, y la exclusión del yeyuno durante la cirugía de derivación gástrica. El síndrome del intestino corto por la enfermedad de Crohn y la enteritis por radiación es ahora menos habitual gracias a la mejora de los tratamientos farmacológicos y de la radioterapia. La gravedad de la malabsorción depende de la localización y la extensión de la resección, la capacidad de hiperplasia, 19 dilatación y elongación y la función del intestino residual. Los mecanismos de malabsorción tras resección del intestino delgado incluyen reducción de la superficie de absorción, disminución de la concentración de las sales biliares luminales, tránsito rápido y sobrecrecimiento bacteriano. Acción yeyunal limitada suele ser mejor tolerada, ya que la absorción de sales biliares y vitamina B12 se mantiene normal. La resección ileal se tolera peor, dadas las consecuencias de la pérdida de sales biliares y la limitada capacidad del yeyuno para la hiperplasia adaptativa.
La hiperplasia adaptativa del intestino delgado residual después de la resección depende de los nutrientes, las secreciones endógenas, jugo pancreático y biliar, los factores locales, péptidos trébol, prostaglandinas, poliaminas, hormona de crecimiento y factores de crecimiento, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento insulinoide 1, factor de crecimiento transformantea, interleucina 11. El péptido glucagonoide 2, GLP-2, producido por las células L del ileón terminal y del colon es un fuerte estimulador de la hiperplasia adaptativa del yeyuno en respuesta a las comidas. En sistemas de cultivo se han desarrollado satisfactoriamente organoides epiteliales con la tecnología de las células madre intestinales. Cuando se preservan menos de 100 centímetros de yeyuno, el colon desempeña un importante papel en la recuperación calórica y la reabsorción de líquidos. Los hidratos de carbono mal absorbidos son digeridos por las bacterias del colon para formar ácidos grasos de cadena corta, que también son absorbidos en el colon. Tratamiento. La nutrición parenteral puede evitarse por medio de una dieta rica en hidratos de carbono complejos, soluciones de rehidratación oral y agentes reductores del ácido y antimotilidad. En comparación, los individuos con menos de 100 centímetros de yeyuno y sin colon tienen elevadas excreciones yeyunales y con frecuencia necesitan líquidos intravenosos o nutrición parenteral para sobrevivir. Estos individuos pierden sodio, cloruro, bicarbonato, magnesio, zinc y agua a través del flujo de la ostomía. Las modificaciones de la dieta deben incluir componentes dietéticos ricos en sales y nutrientes administrados en comidas pequeñas. Un de rehidratación oral con una concentración de sodio superior a 90 milimol por litro se absorbe mejor. Son necesarias dosis de vitaminas y minerales superiores a las habitualmente recomendadas en Estados Unidos. La vitamina B12 debe administrarse por vía parenteral, de 500 a 1000 miligramos subcutánea mensualmente. Las carencias de magnesio a menudo son difíciles de reponer con magnesio oral, debido a su efecto osmótico en la luz del intestino. Una preparación de magnesio líquido añadida a una solución de rehidratación oral e ingerida a lo largo del día puede minimizar las pérdidas de líquido inducidas por magnesio. Los agentes antimotilidad potentes, con tintura de opio, de 0,5 a 1 mililitros vía oral 4 veces al día, o morfina en solución con 20 miligramos por mililitro, 1 mililitros vía oral 4 veces al día, con frecuencia son necesarios para hacer más lento el tránsito y conseguir que el tiempo de contacto para la absorción de nutrientes sea el mayor posible. El volumen de acción en la yeyunostomía puede reducirse inhibiendo las secreciones endógenas con un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo omeprazol, 40 miligramos vía oral 1 o 2 veces al día, o lansoprazol, 30 miligramos vía oral 1 o 2 veces al día, y en casos graves, con octreótido, de 100 a 250 miligramos subcutánea 3 veces al día. Si ello resulta eficaz, se debe pasar a una dosis mensual equivalente de acción prolongada. El efecto positivo de este fármaco puede, no obstante, verse reducido con dosis superiores a 300 miligramos por día, por su potencial para inhibir la adaptación intestinal y para afectar a la secreción de enzimas pancreáticas. En los casos más graves deben administrarse suplementos calóricos mediante alimentación por sonda o nutrición parenteral nocturnas. El tratamiento con hormona del crecimiento, 0,1 miligramos por kilogramo por día subcutánea, con o sin glutamina, 30 gramos cada día vía oral, durante 4 semanas, reduce las necesidades de nutrición parenteral en pacientes sometidos a resecciones intestinales masivas. La teduglutida, 0,05 miligramos por kilogramo por día subcutánea, un análogo del péptido 2 similar al glucagón, que estimula la hiperplasia adaptativa en el intestino remanente tras resección, reduce la necesidad de nutrición parenteral. El trasplante de intestino delgado se planteará si un sujeto precisa nutrición parenteral para sobrevivir y experimenta después una hepatopatía progresiva o problemas para el acceso venoso. Pronóstico. Entre las complicaciones a largo plazo se cuentan la enfermedad ósea, los cálculos renales, cálculos de oxalato si está presente el colon, y de urato en caso de yeyunostomía, los cálculos biliares, el sobrecrecimiento bacteriano, las carencias de vitaminas liposolubles, la carencia de ácidos grasos esenciales y la acidosis láctica.